Bienvenida a Mujeres a los Cables, la sección del podcast de Desenchufadas donde hablamos con expertas culturales de cualquier ámbito para que os inspiréis, aprendamos juntas y apliquéis los consejos a vuestro emprendimiento. Enchufamos al contenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Súper bien, vamos, ya aquí como en casa, en Desenchufadas ya me siento como en casa. Ay, qué bien. Nos hace mucha ilusión, Verónica, que estés ahí compartiendo estos ratitos con nosotras. Estamos aprendiendo muchísimo contigo. Y qué bien. Nada, ya vamos por el cuarto, ¿no? Ya vamos por el cuarto capítulo sobre cómo crear, ¿no?, nuestro podcast o aquellas tips o aquellas cosas que nos ayuden, ¿no?, un poco a crear nuestro podcast desde cero. ¿Crees que hay falsos mitos sobre el podcasting? A ver, ¿cómo abordamos eso? Los hay. Sí, algunos han salido un poco de refilón, aunque no los hayamos etiquetado como falsos mitos en los anteriores episodios, pero aquí vamos a recopilar algunos porque sí que los hay. Y yo creo que son barreras y son creencias que haya gente que le puede frenar y que puede decir esto no es para mí, o al revés, lanzarse y decir pensé que era de otra manera. Entonces, bueno, pues por eso se llaman falsos mitos, ¿no? Así que vamos ahí con 5 falsos mitos que espero que den claridad a aquellas personas que nos estén escuchando y pensando en lanzar su propio podcast próximamente. El primero, que ya hablamos de él como formato, es hacer las entrevistas es el formato más fácil. Es un poco engañoso, ¿no? Ya lo comentamos, si os acordáis anteriormente, y va a depender un poco de cómo te lo tomes. Al final tienes que investigar sobre la otra persona, informarte, intentar no hacer las preguntas típicas, preparar una presentación y luego también, como decíamos sobre el formato, todo tiene sus pros y sus contras. Hacer una entrevista al final tienes que agendar con otra persona que tenga disponibilidad, el tiempo. Cuando a veces hacer un podcast de una sola persona es más fácil porque ese problema no le tienes. Tendrás otros, pero este no le tienes, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar el tema de hacer entrevistas, que yo entiendo que es lo que más hay, porque se cree la gente que es lo más fácil, pero no siempre lo es. Entonces, bueno, ese sería el primero. El segundo va un poco el falso mito también sobre las entrevistas y a un particular tipo de personas, ¿no? Que podrían ser entrevistar a famosos o influencers te trae más escuchas. Yo no sé si esto tú lo has experimentado, Inchi, pero yo por propia experiencia he de decir que no es una regla matemática y tengo 2 motivos y 2 teorías. No sé si tú lo has experimentado y ahora te cuento las teorías. No sé si, influencer quiere decir igual nosotras, en nuestro caso concreto, igual personas igual un poco más representativas, ¿no?, dentro del sector. Y sí, por ejemplo, hemos descubierto que nuestra mayor escucha es una emprendedora. Suele pasar. Sí. En cambio, persona, pues bueno, no siempre nos va bien, ¿no?, cuando lo hacemos, porque seguimos charlando con mujeres representativas del sector, pero no siempre nos va tan bien como se supone, ¿no?, que debería de ir. Este es uno de los grandes falsas creencias y mitos, y pensándolo fríamente, si lo analizamos, tiene sentido, ¿no? El famoso tiene, o la persona relevante o influencer, llamémoslo como sea, tiene que compartirlo y no siempre lo hacen por la cantidad de entrevistas a las que están sometidos o sometidas. Entonces, si no hace esa parte de distribución, no llegamos a su comunidad, a sus seguidores, etcétera. Si lo llega a hacer, luego eso es una escucha que es puntual, porque la gente sí que va a escucharle en tu podcast a esa persona, pero igual luego no se queda porque el contenido no tiene tanto que ver como lo que les ha llevado, ¿no? Les ha llevado una persona, pero si tu contenido no tiene que ver con eso, pues esa gente igual no se queda. Se puede quedar alguien, pero no arrastra, tanto como
al principio podríamos sospechar, ¿no? Porque esto no son matemáticas, eso hay que tenerlo muy clara, esa idea. Entonces, justo lo que tú decías, ¿no? Hay personas que no están acostumbradas a las entrevistas y que son más, no voy a decir normales, pero bueno, todo el mundo es normal, pero que comparten más precisamente por eso, porque les hacen más ilusión, porque están empezando, porque quieren compartirlo con amigos, familiares, son artistas emergentes y de repente son esas personas menos conocidas las que sí que te traen un montón de escuchas. Se puede quedar la gente en el podcast o no, y también puede ser muy puntual, pero sí que es verdad que sorprende mucho a diferencia de lo que se puede creer. Y esto os lo comento, mi podcast era cultural, Tapeando Radio, llevaba todo tipo de gente y me di cuenta en 2 ocasiones de que, anda, lo que yo pensaba que igual iba a ser un boom no lo fue. Y lo analizas y dices, si es que tiene sentido. O sea que eso es importante, porque ahora entre que las entrevistas se cree que es... Analicemos estas 2 primeras creencias o falsos mitos. El primero, voy a hacer entrevistas, que es más fácil. Se lo voy a hacer a gente conocida, que lo voy a petar. Pues pensémoslo 2 veces antes de lanzarnos, ¿no? a eso. Así un poco por añadir, las entrevistas, creo que también el otro día lo hablabas, ¿no? Sobre cuál es el formato que más encaja conmigo, ¿no? Preguntar a una persona no es algo fácil, no es una tarea fácil, porque yo he escuchado e incluso, pues bueno, veo muchas entrevistas, es un formato que a mí me gusta mucho. Me pasa que a veces pienso, es que la persona entrevistada es ella o él, ¿no? Antes hay como personas que necesitan contar mucho, que cuentan mucho desde su experiencia, entonces no deja brillar a la otra persona, que al final es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, saber conocer quién eres, que lo decías tú el otro día, ¿no? Saber cuál es tu forma de ser, también es importante para eso. Sí, tienes que tener esa capacidad de escucha, porque también queda muy feo y seguro que todo el mundo aquí lo habrá podido comprobar en algún momento, que el invitado te ha contestado algo que tú a continuación, como lo tienes en tu guión, se lo vuelves a preguntar, ¿no? Entonces es como, no estás atento, estás muy cerrado, no estás escuchando. Entonces, claro, tú ponte en la piel de esa persona que te acaba de contestar eso, ¿no? Y tú se lo vuelves a preguntar. Entonces, por eso digo que a priori parece fácil, pero como bien has dicho, el tema de la escucha es súper importante, el tema de no querer ser tú más gracioso que tu invitado o más protagonista. O sea, hay ciertas cosas que hay que medir un poco y al principio no es fácil, que todo se aprende, ¿eh? No, para nada, ya estoy diciendo lo contrario, y además a mí las entrevistas es un formato que me gusta mucho, pero sí que es verdad que cuesta, ¿eh? Cuando la gente se lanza a ello, sí que es verdad que luego te dicen en plan, uy, pensaba que era de otra manera. Pero porque estás teniendo de referentes a gente que igual lo lleva haciendo mucho tiempo y lo hacen fácil. Sí. Como decíamos, acuérdate, hay que ir a ver cómo lo hacían en su primero, segundo episodio, para nadie nace aprendido, todo el mundo aprendemos, o sea que... Respecto a eso que acabas de ver tu primer episodio, el otro día escuchaba a cuenta de María Teresa Campos, hacían un reportaje sobre ella, y hablaba de eso, ¿no? De que igual no tiene que ver, pero hablaba de eso, de que igual a veces a su hija le comparan con lo que al final fue ella, ¿no? Y dice, por favor, no comparéis a mi hija con lo que yo soy ahora, sino cuando yo empecé y hice la primera entrevista, las preguntas que yo hacía y que lo nerviosa que me ponía y que se me nota cantidad, compararme con esa mujer, ¿no? Que hacía esas entrevistas en ese momento con lo que hace ella ahora, ¿no? Y un poco es lo mismo, ¿no? Que al final, cuando alguien lleva 200 entrevistas o lleva 200 podcasts, no tiene nada que ver con el primero. Tal cual, es un ejemplo buenísimo, es como... hay que compararse al mismo nivel, que ya lo comentábamos, y sí que es verdad que igual ella puede tener un poco de privilegio porque lo habrá mamado en casa, pero no significa que lo vaya a hacer
al mismo nivel que una persona que tiene 40 años a sus espaldas de experiencia, por mucho que lo haya visto en casa. O sea que sí, es tal cual lo que estábamos viendo, así que es un ejemplo súper ilustrativo. Sí, luego las entrevistas que contabas de los tiempos, ¿no? Me contabas de los tiempos. Mira, ¿cuánto nos ha costado a nosotras hoy sentarnos aquí, ¿no? Sí, llevamos meses, o sea que luego no es tan fácil. Han sido meses, ¿no? De que tu agenda y nuestra agenda, un poco coordinar eso, como además así lo grabamos, que es en video podcast, que sea un momento en el que las dos podamos estar y que tengamos los recursos. O sea, ha sido, no es tan fácil. O sea, el mundo de entrevista tiene dificultades añadidas. Sí, es verdad que pues eso, da la sensación de que es algo fácil, rápido, que te preguntas lo básico y ya está, pero luego también los invitados agradecen preguntas diferentes. Es cierto que hay momentos y momentos, ¿no? Los actores, por ejemplo, cuando les llevan a un hotel a hacerle un montón de preguntas, un montón de medios, esos medios tienen 3 minutos, 4 minutos, tienen que ir a las preguntas básicas. Vale, pero estamos hablando de un podcast en el que la duración no está cerrada, es un poco la que tú quieres, la que a ti te viene bien, con lo cual ahí tienes que currártelo un poco más. O sea, también es verdad que a cada uno hay que darle lo suyo, ¿eh? O sea, hay periodistas que no tienen más tiempo que tienen que preguntarle sota, caballo y rey, lógico. Pero hablando de un podcast hay que currárselo un poco más porque tenemos ese tiempo y lo hacemos para el disfrute, o sea que yo recomiendo el tema de tener unas entrevistas cuidadas. Totalmente de acuerdo. Tengo 3 falsos mitos más. Venga, ¿no da tiempo? Sí. Vale. La edición lo arregla todo. Eso, cuidado con esta creencia, no confiéis 100% en la edición. Hay que asegurarse, lo primero, de tener un buen entorno de grabación para ahorrarse tiempos y disgustos en la edición. Haced pruebas, el tema del micro, de los enchufes, o sea, de las conexiones, mejor dicho, porque no podemos delegar todo a una edición de, bueno, ya veremos, ¿no? El tema de los cascos para saber si entra algún ruido no deseado, yo qué sé, si pasa de repente algún avión, alguna ambulancia, pues igual lo ideal es que se pare y retomar la grabación, porque la edición ayuda mucho, pero no es milagrosa, ¿no? Entonces, eso también es verdad, es como delegarle todo al Photoshop, ¿no? En plan, esto, pues sí, puede ayudar a hacer ciertas cosas, a poner, a quitar lo que quieras, pero también hay grandes chapuzas con Photoshop, como de repente que alguien tenga 3 piernas o una. Ese tipo de cosas que también ha pasado, ¿no? Así que cuidadito con eso. Relativo un poco a esto, con otro de los grandes mitos es cuanto mejor es el micro, más calidad, ¿no? Cuanto mejor, más caro. En principio sí, pero no. Y me explico, porque puede quedar un poco raro. Hablando de inspiración o de copiar y demás, podríamos decir, bueno, pues, ¿qué micrófono se usa en una emisora de radio? Voy a comprar ese mismo micrófono, ¿no? Podría ser una aplicación lógica. Por un lado, enseguida nos daríamos cuenta de que son carísimos y que no nos lo vamos a poder permitir, pero por otro lado hay que pensar que ese micrófono tan bueno y tan caro está en un entorno adecuado. Es decir, está con puertas insonorizadas, paredes insonorizadas, el tema del reverb y demás, la voz no rebota. Entonces, lo que quiero decir con esto es que cuanto mejor sea el micro, mejor también tiene que ser el entorno. Entonces, yo os recomendaría desde aquí que a veces cuidéis más el entorno. Hombre, el micro también tiene que ser un micro decente, pero ¿cuántos podcasts se han empezado con el típico micrófono de los iPhone, ¿no? Con notas de voz? O sea, que no es que sea algo esencial, hay que cuidarlo, pero sobre todo cuidar también el entorno. Si grabáis en casa, haced pruebas de grabación por casa, en qué habitación es mejor. Por ejemplo, evitad habitaciones vacías, ¿no? Igual hay gente que piensa, no, pues en esta habitación vacía. No, cuanto más vacía esté, peor, porque la voz va a rebotar más. O en el baño. Esto es muy fácil. Hace poco en una formación me lo dijeron.
dice, claro, por eso yo notaba las notas de WhatsApp que mandaba, las notas de voz, diferentes cuando las grababa en el baño que cuando las grababa en cualquier otro lado de casa. Y efectivamente es que los azulejos pues también tienen un rebote de la voz que no muy adecuado, ¿no? Pues para un WhatsApp pasa por alto, pero para la grabación de un podcast no. Así que recomendadísimo. No sé si habréis oído o habréis visto gente que a veces se mete en un armario para grabar porque la ropa amortigua el sonido. O también gente que de repente se pone una colcha por encima, ¿no? O sea, bueno, hay extremos que podemos ir probando, no hace falta. Porque otra de las preguntas que a mí me sorprendía, me decían, ¿pero hace falta ir a un estudio de grabación a grabar un podcast? Y era como, no. O sea, no. Claro, si tienes como referencia videopodcast como algunos de grandes plataformas con grandes presupuestos y equipos, claro, si solo escuchas de esos o ves esos, tu referencia es esa, pero no. O sea, se pueden hacer de muchas maneras. Pero antes de compraros un micrófono buenísimo, no sé, compraros una alfombra, unas cortinas, libros que amortigüen, o sea, el entorno es fundamental. Así que cuidadito con eso. Y la última, también me sorprendió mucho esta falsa creencia. Bueno, tengo más, si nos da tiempo. Centrar a la gente en una única plataforma para concentrar las escuchas. Esto lo escuché hace tiempo y podría tener lógica porque dices, bueno, pues que venga todo el mundo aquí, no les saco de este sitio, de esta plataforma, pero también es verdad y se ha visto con la experiencia, con esto de ser exclusivos en plataformas y demás, que la gente es muy fiel a la plataforma de escuchas, que pueden tener una o dos como máximo descargadas. Entonces, si estamos limitando en las plataformas, es un poco también limitar a la gente las opciones. Sí que es verdad que luego los números están desperdigados, puede ser más difícil de saber cuánta gente nos escucha, pero da facilidades, que la gente es fiel a sus plataformas y si no les damos esa opción, pues estamos nosotros mismos como limitándonos, ¿no? Las principales son iVoox, Spotify, Apple Podcast, o sea que pensad también en cómo sois vosotros como usuarios, como usuarias, ¿no? ¿Cuántas plataformas tenéis descargadas? ¿Qué pasa si un podcast se va a otra? ¿Le seguís? ¿No le seguís? Entonces, como también lo hemos comentado en alguna ocasión, hay que ponerse al otro lado, ¿no? En plan, yo como lo hago, pues como se lo voy a ofrecer a los demás. Entonces, yo, de hecho, me ha pasado, he dejado de escuchar algunos podcasts porque de repente se han ido de mi plataforma y es que se me olvida, no es que no quiera, es que hay veces que se me olvida, entonces es por rutinas, por comodidad, llámalo como quieras, pero es algo que suele pasar. Sí, nos pasa también con las redes, ¿no? Quiere decir que somos normalmente somos usuarias de 1, 2 redes que son como las favoritas, el resto existen, pero están ahí, ¿no? Entonces, limitar un poco la comunicación o un poco la distribución solamente a un solo canal es un poco difícil, ¿no? Porque te estás limitando solamente a las personas que están ahí, ¿no? Y te estás perdiendo. Y en el mundo, quiere decir que tenemos en nuestra cabeza, pues eso, Spotify, no sé qué, pero hay países donde se escuchan otras plataformas más que la que nosotros escuchamos, ¿no? O sea, eso a nivel estadístico existe, ¿no? O sea, que cada país, hay países donde se escuchan unas más que otras y igual tenemos personas que nos escuchan en Colombia más que aquí, ¿no? ¿Quién sabe? Sí. Está claro que hay que cuantos más sitios estemos, mejor. O sea que pensad cómo sois eso, como usuarias para luego extrapolarlo a creadoras de contenido, en este caso, en redes o lo que sea. Y otra de las cosas, no sé si te pasó en su momento, te planteaste, ¿tengo una voz para hacer un podcast? Esto es una cosa que mucha gente se plantea, ¿no?
Sí, quiero decir que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho tiempo escucharme o sea, sin juzgarme, ¿no? Ya, entiendo. Sí. Tiempo, ¿no? Porque, bueno, al final dices, es así, pues bueno, es así mi voz y ¿qué le voy a hacer? Es así y ya está, ¿no? Entonces habrá alguien que le guste. Pero es que el tema de a nadie nos gusta la voz por el simple hecho de que nos escuchamos diferentes internamente que cuando lo escuchamos por fuera. Eso es algo físico, o sea que a nadie nos gusta por ese motivo. Y luego también es una creencia heredada de la radio, del doblaje, ¿no? Porque antiguamente las voces que salían en estos medios eran como muy sota, caballo y rey, muy voces engoladas, encima casi siempre de hombres para la publicidad, ¿no? O sea, muy serias, ¿no? Y ahora cada vez pues hay más tipos de voces. Pero es que además de que esto ha cambiado, ¿quién te va a decir a ti que tu voz no es apta para tu podcast? Es decir, tú eres tu jefa de tu podcast. O sea que si tienes algo que contar, si te apetece contarlo, lo más importante es que se entienda lo que quieres decir, que tengas un mensaje y algo interesante que contar y que se entienda. Sí que es verdad que si de repente, no sé, pues igual tienes algún tipo de problema que te impide que se te entienda, va a ser complicado, pero incluso igual este ejercicio te puede ayudar a mejorar. No te diría yo que no, ni que sí, porque tampoco me quiero meter ahí en ese jardín, pero sí que es verdad que ayuda a mejorar, ¿no? Yo aquí puedo comentar el tema de ser una persona muy tímida y el hacer un podcast, el exponerte, el escucharte, que es muy importante para mejorar y aprender, pues al final me ha dado unas tablas para que esa vergüenza pues cada vez sea menos vergüenza, ¿no? Hay gente que hace teatro y yo en su momento lo hice también, pero realmente lo que me ha ayudado ha sido el hacer durante 7 años un podcast. O sea que yo lo recomiendo aunque solo sea por algo, si quieres profesional, pero incluso por algo personal. Podría estar bien. Sí, al final creo que si además el podcast que tú haces tiene que ver con tu marca, con tu proyecto, contigo misma, lo que sea, al final creo que no hay nadie mejor que tú para ponerle voz a lo que tú haces. Total, claro. Nadie, ocurre lo mismo, ¿no? Un poco que tú siempre haces ese símil con las redes, ocurre lo mismo, no hay nadie mejor que tú para contar. Es una duda que a veces nos surge, nos dicen, ¿no? De, joder, es que ¿cómo voy a hacer yo vídeos? Bueno, igual hay otros formatos, ¿no? Ahí entraríamos en otro, pero sí es verdad que es que nadie, alguien que crea un proyecto, tiene clarísimo el comienzo, fin, mitad, arriba, abajo, o sea, tú sabes el funcionamiento total de lo que has creado, ¿no? Entonces creo que como creadora, y en este caso como creadoras de contenido, nadie mejor que tú para ponerle voz a lo que tienes en tu cabeza. Sí, desde luego. Siempre te puedes apoyar quizás en otra persona, puedes antes de dar ese paso formarte, lo que quieras, pero sí que es verdad que nadie como tú para conocer y transmitir los valores de lo que tú haces o de que tú eres, si eres marca personal, etcétera. O sea que sí, quitarse esa cosa de que hay que tener una voz X o Y, para nada. Ahora mismo todas las voces son válidas. De hecho, otro de los ejemplos es que antiguamente cualquier actor que venía, actor, actriz del norte o del sur de España con sus acentos y venían a Madrid, intentaban tener un acento neutro, ¿no? En las escuelas se enseñaba eso. A día de hoy se escuchan todo tipo de acentos en series, en películas, donde sea. O sea que es otro ejemplo de que las cosas cambian. Es más, ya lo dijo esta hora, ¿no? A tope, ¿no? Ya lo dijo Lola Flores, que se le entendió en el mundo entero por su acento. Entonces... Y es marca personal y cierras los ojos, escuchas esa voz y sabes de quién es. O sea que... Pero hay muchas voces, ¿no? Quiere decir que en unas voces muy peculiares, tú escuchas la voz de Sabina, por ejemplo, no sé, y sabes quién es. O sea que hay muchas voces y no son voces radiofónicas, pero tienen un criterio propio, ¿no? Totalmente, así que
Si alguien tenía eso en mente, que se lo borre porque no es ningún problema a día de hoy. Y el séptimo y último falsa creencia, falso mito. Hay mucha gente que dice, bueno, pues es que debo de tener una gran audiencia para que mi podcast tenga éxito. Bueno, aquí lo primero, como siempre, tendríamos que definir qué es éxito para cada persona. Lo segundo sería saber cuál es ese objetivo que se marcó al principio la persona que creó el podcast. Y lo tercero es ser consciente de que los podcasts por lo general son de temática nicho. Sí que es verdad que puede haber podcasts como más generales, pero otra de las características de los podcasts es que pueden ser muy de nicho, ¿no? ¿Os acordáis de ese ejemplo de jardinería que he puesto anteriormente? Ya no sé si fue en este episodio o en otro anterior, pero bueno, como sé que los estáis escuchando todos, pues no pasa nada. Así que, claro, no es lo mismo lo que significan unos números elevados para una persona que para otro, sabiendo que la temática es nicho. Y me explico, o sea, claro, la radio, ¿no? Que ponemos siempre el ejemplo, pues es generalista, habla de muchos temas, necesita grandes números, pero aquí lo que hay que pensar es si queremos cantidad de oyentes, que por lo general todo el mundo va a decir que sí, pero lo bueno del podcast es que aquí la calidad de los oyentes es muy importante y a veces es más importante, a veces o casi siempre, yo diría, ¿no? Tener 100 oyentes de tu temática nicho, sea la que sea, porque van a ser más fieles, te van a seguir, incluso igual de oyentes pasan a clientes si ese es tu objetivo, que 1000 oyentes que cada uno es de su padre o de su madre y que les da igual escuchar una cosa que otra y que hoy te han pillado a ti y mañana pillan a otra persona para escuchar. Entonces aquí sí que es importante que la calidad de los oyentes, aunque sean pocos para un podcast que es de nicho, son muchísimo más valiosos que grandes números de grandes medios. De hecho, poco a poco, si os fijáis, el tema de la publicidad va entrando cada vez más en el tema del podcast y van más al podcast que quiere, aquí quien lo escucha, gente joven, gente que, volvemos a la jardinería, pues quién se puede anunciar en un podcast por pocos oyentes que tengan si es de jardinería. Seguro que eso os viene a la mente ciertas empresas que encajan perfectamente. Entonces, bueno, pues esa es otra de las creencias, ¿no? De, ay, qué pocos oyentes tengo. Pero si esos pocos oyentes son fieles, ¿para qué necesitas más, no? O sea que un poco tenerlo también en cuenta. Respecto a eso, nos pasó que siempre con las métricas, ¿no? Métrica arriba, métrica abajo, métrica arriba, métrica abajo. Y llega un momento y dices, ojo, por favor, es que esto no va, ¿no? No va, no tira. Y vamos a una feria, a un congreso, y viene una chica que no conocíamos de nada. ¿Sois vosotras las del podcast? Y fue como, ¿qué? Todas las métricas nos dieron igual. A partir de ese momento dijimos, claro. Vamos, y una persona, te estoy hablando de una persona que te lo ha dicho, claro. Una que se acerca a ti, que te dice, es que lo escucho cada vez que voy, me ayuda un montón lo que decís, no sé qué, ya eso es el mayor logro que puedes tener, ¿no? Que haya una persona, yo siempre digo, no hace falta 10 ni 20, o sea, con que una persona, cuando consigues una, seguro que luego ya vienen más, ¿no? Pero es el ejemplo de que va a haber, eso claro. Es que luego también cuesta mucho que la gente comente y te diga, pero si ya te lo ha dicho una, es señal de que seguro hay muchas más detrás. A mí me pasó algo parecido con otro podcast en el que participaba, que creé de cero. Era tan nicho que era para estudiantes de español como lengua extranjera. Wow. Y en varios eventos de podcast lo ponían como referente. Entonces era como, es que claro, no lo va a escuchar mi padre, no lo va a escuchar mis vecinos. ¿Quién lo va a escuchar? Estudiantes o profesores, porque esos son el nicho. O sea, que era como genial, sí, conozco esa sensación, la verdad es que es maravilla, en plan. Sobre todo que fue muy bonito porque fue como que nos pusieron de ejemplo y no sabía esa persona que estábamos presencialmente allí. Claro, cuando terminó la charla fue como, hola, somos los del podcast que acabas de nombrar, ¿sabes? O sea, que fue muy, muy curioso. Sí. Espero que pronto os pase a todas eso con vuestros proyectos.
Sí, seguro que sí. Además, teniendo tus consejos y todo lo que nos estás contando, seguro que inician con muchísimo más tino, porque al final luego hay otros factores, ¿no? Pero todo lo que nos estás contando creo que es muy importante, ¿no? Arrancar mentorizadas. Yo si decías, ¿no? Lo de echar la vista atrás, yo lo único que sí hubiera hecho, si hubiera echado la vista atrás, si pudiera, es haber hecho esa mentorización, ¿no? Que hicimos contigo, haberla hecho de inicio, ¿no? Y saber todo esto que nos estás contando de inicio, porque nos hubiésemos ahorrado muchísimos gustos, ¿no? Que te vas a dar. Claro, porque al final, pues eso es mucha dedicación, mucho tiempo, mucho todo, ¿no? Y ver que vas haciendo, bueno, cometiendo, ¿no? Todos muchísimos errores que si alguien te hubiera asesorado, te hubiese mentorizado desde el primer momento, entonces creo que es muy importante que desde el momento de que tienes la idea, ir acompañada, ¿no? Si es que tú no sabes, o sea, ir acompañada es la mejor opción que podemos tomar. Sí, al final asesorarte con gente que ya ha pasado por eso, que tiene experiencia, te va a ahorrar a ti tiempo, o sea que y te va a enfilar de una manera que igual tú hasta que llegas a ese punto, pues eso, vas a tardar mucho más tiempo, incluso igual en el camino lo dejas porque no encuentras la manera que se adapta a ti. Hace poco también hice una charla para emprendedoras, empecé diciéndoles, oye, os veo todas muy animadas, yo no vengo a quitaros aquí la idea, ¿no?, de hacerlo, pero quiero que lo conozcáis. Y cuando terminó la charla era como, vale, sigo pensando que el podcast es para mí, pero no ahora. Y es como, perfecto, objetivo conseguido. Es como, sí, yo creo que es para todo el mundo. O sea, todo el mundo quizás puede que tuviese, como decías también, un podcast, una historia, pero igual no es el momento del emprendimiento que te lo puedes permitir por tiempo, porque como estáis viendo hay que tener muchas cosas en cuenta, pero vamos, que sí, no es quitarle la idea, sino es como elige bien el momento, elige bien tus fuerzas y si te puedes acompañar de alguien, pues adelante, porque te va a ahorrar seguramente algún que otro disgustillo. Bueno, yo sin querer influir en las personas que nos estén escuchando, si es de mano de Verónica, yo os puedo asegurar que va a funcionar, porque es muy clara. Yo seguro que lo estáis escuchando, pero es una persona muy clara, muy sincera, te dice las cosas como son, te dice desde la objetividad, y eso también está muy bien, que alguien desde la objetividad te diga las cosas, porque cuando lo hace alguien cercano, que ha puesto en marcha también un podcast, tal, hay una subjetividad de amistad, de que quiere que te vaya bien. Entonces a veces alguien te tiene que decir las cosas objetivamente y te diga, mira, esto hay que modificar, esto hay que cambiar, esto hay que hacer las cosas de esta manera. Muchísimas gracias, Verónica. Nada, Tinchi, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Creo que nos vamos a ir ya al último, ¿vale? Al último capítulo, con una propuesta que creo que va a ser muy interesante para las que han estado escuchando estos últimos capitulillos tuyos. Espero que así sea, a ver si seguimos resolviendo dudas. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado y síguenos en redes sociales para estar al tanto de todo. Ya sabéis, mejor juntas que mal desenchufadas.